A punt d'arribar estem a les 9:30 del matí i encara volen seguir parlant, com dèiem, d'aquesta atenció primària, per això també ara podem saludar a qui és president del Col·legi de Metges de la nostra comunitat, José Manuel Valverde. Què tal? Bon dia. Hola, buenos días. Gràcies una vegada més també per estar amb nosaltres, no? Ara ho dèiem, no? Setmana de represa de l'activitat en aquests centres de salut, primer a Menorca i les Pitiüses, es d'ahir també a Mallorca. Des dels metges, no? Des dels professionals sanitaris, quin balanç en fan d'aquesta recuperació de la presencialitat, diríem ja gairebé el 100%? Bueno, si hablamos de recuperación de presencialidad, hay que dejar bien claro y ser muy estrictos en la forma de manifestarlo, que presencialidad hemos tenido desde hace muchísimo tiempo, que sí. ahora, ¿sabes? La diferencia básica es que antes había una mediación por parte de un profesional sanitario que decidía si el paciente necesitaba realmente esa visita presencial, y ahora el propio usuario, el propio paciente, el que decide si tiene que venir presencial o no. Esa es la diferencia básica. Pero visitas presenciales prácticamente, salvo quizá en los primeros 15 o 20 días de la pandemia, fundamentalmente porque no había material para proteger a los profesionales. Bueno, pues salvo en esos primeros 15 días en que estuvieron muy restringidas, después los centros de salud jamás han estado cerrados y yo he visto pacientes presenciales prácticamente desde el primer momento. La diferencia ahora es que quien decide es un paciente y, bueno, yo solo tengo la experiencia de ayer, porque fue el primer día, yo ayer estuve de tarde y fue mi primer día de consulta abierta, y la verdad es que he de decir, puedo hablar por mi grupo, por mis pacientes, es que estuvo muy ajustada a la realidad y prácticamente uno o dos tal vez se hubiera podido resolver telefónicamente, pero el resto de los pacientes que vinieron por algo que yo tenía que ver de una manera presencial, o que tenía que explorar de una manera presencial. Con lo cual, mi primer día de experiencia fue bastante normal. También es cierto que el número de pacientes entre presenciales, telefónicas y administrativas burocráticas, bueno, pues fue bastante más alto de lo que en principio prevén que tenemos que ver. Clar, per això li volia demanar, no? Perquè hi havia previsions, no?, que deien que cada metge hauria d'atendre una mitjana d'uns 21 pacients cada dia. No sé si és així, si també és una mitjana semblant abans de la pandèmia, si per la seva experiència també varen ser més aquests pacients entre aquestes cites telefòniques i també presencials. Sí, yo me puse, entre otras cosas, porque normalmente la telefónica me lleva menos tiempo, ¿no? Entonces yo me autoasigné, porque otra de las ventajas es que tenemos la posibilidad de retocar un poco nuestras agendas en función de nuestras necesidades. Yo asigné telefónicas cada 5 minutos, en vez de cada 10, y me asigné las administrativas burocráticas, que son algo en lo que ni siquiera llamas al paciente, para renovación, cosas que solo son trámites administrativos en que el paciente te pide una cosa y no necesitas ni llamarlo. Me puse muchas, ¿no? Bueno, se llenaron antes las administrativas burocráticas y las telefónicas que las presenciales. De hecho, hoy todas las telefónicas y todas las administrativas burocráticas estaban llenas y había huecos en las presenciales. El problema es que al final, con cupos muy grandes, lo decía la doctora Roca antes, bueno, todo depende mucho de los cupos. En mi centro de salud los cupos bordean a los 2.000 pacientes, que es bueno, muy exagerado. Ha habido días durante los meses pasados que hemos estado viendo cerca de 50 pacientes, que es una verdadera barbaridad, entre telefónicas, presenciales y administrativas. Yo ayer vi 34, que es un número por encima de lo que en principio estaba estimado que teníamos que ver cada médico, pero bueno, más o menos asumible. Senyor Valverde, abans parlàvem precisament amb la senyora Roca d'aquesta falta de personal. Ella deia que aquest increment de plantilla hauria d'anar acompanyat de millores en infraestructura i també amb millores tecnològiques. No li demanaré si falten metges, perquè per allò que ens explica veig que sí, però li demanaria quants en fan falta, quants de metges serien necessaris per
per poder fer front, no?, a la situació i que no hagueu d'atendre tants de pacients com heu de fer ara mateix. N'havíeu de visitar 21 i sembla que, per exemple, vostè només ahir va haver de visitar 34. 34 entre todos, ¿eh? De presenciales, la verdad Sí, es que no los conté porque no tuve tiempo de ponerme a contar, ¿no? Pero la verdad es que, bueno, hay algunas estimaciones por parte del sindicato que hablarían de 300 médicos en atención primaria. Siempre cuando se hacen acciones de contratación de personal y tal, pues, bueno, te dan unas listas y hemos contratado 35 profesionales nuevos, vale. Luego desglosas y de los 35 hay X celadores, no sé cuántos administrativos, porroncillo de enfermeras y 4 médicos. Entonces dices, hemos contratado 35 médicos y otro profesional sanitario. No, hemos contratado 5 médicos. Vale, no se contratan más, todo hay que decirlo, o sea, no es echarle la culpa a la administración de nada, porque no hay, ¿sabes? No hay de dónde tirar. No hay cantera, ¿vale? Nuestra facultad de medicina, bueno, pues todavía no ha dado la primera tanda de médicos. Luego hay que pensar que son 4 años más de residencia, con lo cual, bueno, en general cada año nos quedamos entre la gente que se jubila y tal con una carencia de 30-35 médicos que faltan más o que no se pueden cubrir cada año. Y eso va acumulándose. Los cupos en nuestra comunidad autónoma son cupos muchísimo más grandes que en la península. Sí que es verdad que en la península hay pueblos que tienen varios anejos y son zonas muy dispersas, y aquí en general no. Pero estamos bastante por encima de la ratio aconsejable de pacientes por médico, ¿no? Normalmente cuando se hacen acciones lo que se hace es contratar otros personales sanitarios que hacen mucha falta, pero bueno, lo que se necesitan son médicos. Ara ho deia, no? I evidentment parlava d'aquesta càrrega de feina, no? Que també han patit especialment en aquests darrers mesos, però també ara que es va recuperant més la normalitat, no? Hem vist un estudi del Consell General de Col·legis Oficials de Metges que deia que més del 20% es jubilaria si pogués i un 60% deia que se sentien cremats, no?, a la seva feina. De fet, fa uns dies parlàvem aquí amb la presidenta de la Societat Balear de Medicina Familiar, que ens confessava que moltes vegades han tingut la sensació, no?, durant aquests mesos que no arribaven a tot, no? Entenc que aquesta càrrega de feina, més tot allò que ha implicat la pandèmia, no sé si fa que a hores d'ara, no?, arribin esgotats, no?, moltes vegades en el seu dia a dia, degut, com dèiem, també en aquesta sensació de no poder arribar a tot el que requeria, no?, i està relacionat amb la pandèmia. Hemos vivido la pandemia en atención primaria con una gran angustia, con muchísimas dificultades. Ya te digo, ha habido días que hemos superado o nos hemos acercado a los 50 pacientes. Hay que pensar que en algunos centros de salud, bueno, pues había algunos profesionales que por edad, como es mi caso, o por algún tipo de patología, no podían atender pacientes respiratorios o pacientes COVID. Y entonces, bueno, pues había una sobrecarga inmensa sobre determinadas personas. Han sido meses muy complejos, han sido meses muy difíciles. Luego comentarios como aquel, que además fue una persona de un sindicato, sí, que hizo la referencia a que la culpa de la saturación hospitalaria, muy desafortunado comentario, la teníamos las listas de espera o los retrasos o la mala atención de atención primaria. Después del año que hemos llevado, comentarios como ese acaban por desanimarnos mucho más. També volem aprofitar per demanar-li per una altra qüestió, per aquests menors de 60 anys que ja han rebut aquella primera dosi del preparat d'AstraZeneca, que han de decidir ara si volen que se les administri una segona dosi d'AstraZeneca o de Pfizer. ¿Qué pensa d'aquest criteri? Vale, en principio lo que hay que pensar es que está muy bien que se le dé la oportunidad a la gente a decidir, ¿vale? Según ficha técnica y según el estudio que se hizo inicial,
con las vacunas, con la de AstraZeneca y con las otras, estudios de miles y miles de pacientes, de 40, 50 o 60.000 pacientes. Después de una primera dosis de una vacuna había que administrar la segunda, evidentemente del mismo tipo de vacuna. Mezclar una vacuna de vector viral con una RNA, es algo absolutamente novedoso. Se ha hecho un estudio, ¿vale? El Convivac, sí, por parte del Instituto de Salud Carlos III, con 670 pacientes, de los cuales había un grupo control al que no se les administró una vacuna de Pfizer, y alrededor de 400 a los que sí se les administró. Hacer inferencias con una N tan pequeña como 400, como para asegurar que no hay ningún tipo de problema, que se crea inmunidad y que eso es absolutamente viable, a mí me parece cuando menos aventurado. Yo, en mis recomendaciones a mis pacientes, a nivel personal, a todo el mundo que me lo ha preguntado, le he aconsejado que firme el papelito y que se vuelva a poner la de AstraZeneca. Pero és algo absolutamente personal. Una qüestió important, no?, i que preocupa també moltes persones a hores d'ara que estan pendents d'aquestes segones dosis. Estem arribant al final de l'entrevista, però encara li volíem demanar per una darrera qüestió, perquè al principi del programa ens fèiem ressò, en aquest cas, de les queixes d'aquests futurs MIR, d'aquests metges interns residents, no?, que avui fan un seguit de protestes davant el Ministeri de Sanitat per, en aquest cas, mostrar el seu malestar, no?, contra la nova manera de triar places. És un sistema una miqueta complicat, no?, que també els hi complica una miqueta la vida a ells mateixos, no?, aquests estudiants. Per alguns d'ells, els sentíem aquí al programa, deien que va més enllà de la seva situació personal, no?, i que hi pot haver, en aquest cas, problemes, deien, socials, no?, derivats d'aquest sistema de triatge. No sé què li sembla. Bueno, como persona y como colegio les apoyamos absolutamente, o sea, nuestro corazón está con ellos. Es un verdadero atropello. No hay ninguna garantía de que el proceso se realice de una manera justa o legal. Tener que hacer una lista. O sea, antes el sistema era, yo tengo un número, el que tenga, voy al ministerio, ¿vale? Según el número que tenga, yo ya sé todas las plazas que se han cogido y elijo de entre todas las que quedan la que a mí mejor me conviene. Tener que hacer una lista de 1.000 y pico, de 2.000 o de 3.000 plazas, es que es una verdadera aberración. O sea, es como una lotería, te puede caer cualquier cosa. Es de cómo era antes, en la que de alguna manera tú decidías. Piensa que elegir una plaza es elegir tu futuro, no solo por la especialidad, sino por dónde la vas a realizar. Claro. Ponte en el papel de alguien de Baleares, ¿no?, que es, ha nacido en nuestra comunidad autónoma y le apetece una determinada especialidad, ha sacado un número aceptable y puede acceder en su propia comunidad autónoma a hacer la especialidad. Esa frente a la alternativa de que le toque en Cáceres y cualquier otra especialidad distinta. Es terrorífico solamente plantearnos los que en algún momento hemos estado en ese sitio y hemos tenido que elegir en una oposición un número. Solamente pensar en cómo se va a hacer este año aterroriza. I doncs estaran pendents, evidentment, perquè avui hem escoltat com dèiem les seves queixes davant d'aquesta situació que també volíem valorar en qui és president del Col·legi de Metges, José Manuel Valverde. Moltes gràcies per haver estat amb nosaltres. Gràcies a vosaltres, com sempre. Adéu, bon dia. Són les 9:43, farem ara una nova pausa, ja ho saben, en aquest temps de ràdio i tele, i en aquest cas ho farem també per continuar parlant de la derivada psicològica que té a veure encara en tot allò que està relacionat amb la pandèmia. Com dèiem, ho farem després d'aquesta pausa. (9:46), continuem en directe, ja ho saben, aquí la sintonia d'IV3 Ràdio, també d'IV3